A través de las pantallas de BTV y toda su red con canales integrados a lo largo del país, Zapping, Mundo, GTD, Movistar, BTR, estamos presentando este programa de integración entre los Andes y Mendoza con los historiadores Carlos Tapia Canelo y Jesús Marcelo Morales. Decíamos que uno, sin lugar a dudas, hitos históricos más importantes de estos países ha sido, y es y lo será por toda la vida, el paso del Ejército Libertador, que cuando se buscó la independencia no tan solo de Chile, sino que de varios países. ¿Cuál es la historia moderna que podemos contar, podemos decirle a estas nuevas generaciones de la importancia que a través del macizo andino tuvo el Ejército Libertador? Bueno, lo primero que hay que destacar, lo que un civil a lo que fue el desafío de construir el ferrocarril. El tremendo desafío y la ocurrencia y la estrategia y la osadía de San Martín, de nuestros próceres, que hicieron posible la travesía de la cordillera. Porque eso sí que era complejo. Eso sí que era complejo, transportar 5.000 hombres. Transportarlo por el paso que estamos hablando, porque hubo otros pasos por donde también entró el ejército. 5.000 hombres donde hay que transportar todo el elemento de carga, víveres, mules, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero partir destacando eso, podernos entender lo que eso significó y que eso era, estratégicamente, era la manera mejor de lograr derrotar al gobierno que había reconquistado España por esos años. Entonces, se convierte en una estrategia muy bien lograda, donde ahí también cumple función por parte de Chile Manuel Rodríguez, llegando y trayendo información para el tema ese del ejército de uno al otro lado de la cordillera, y nacen indudablemente próceres ahí que tienen especial importancia para empezar a trabajar en torno al liderazgo de San Martín en Plumerillo, ¿no es cierto? No sé si Pulverillo, qué es lo que es, si es un Villorrio, qué es lo que es en Mendoza, pero ahí en esas zonas debe ser un campo muy grande, una parte muy grande donde se empieza a gestar todo el tema de la creación del Ejército Libertador de los Andes. Por mi parte, se me viene a la mente lo que nos decía un profesor respecto a la campaña libertadora. Él nos daba talleres de formación y liderazgo, José Antonioni, y nos decía: en la actualidad nos tenemos que sacar de la boca el no se puede, pero tenemos que hacerlo. Si San Martín lo hizo, uno también puede emprender la campaña y la empresa que quiera. Esto de trasladar 5.000 hombres, cruzar la cordillera con animales y todo, era un desafío para la época, y él sin embargo lo hizo, pero no lo hizo solo, lo hizo acompañado de todos los hombres y mujeres que lo siguieron. La zona del Plumerillo queda en el departamento de Las Heras. En la actualidad existe un sitio histórico, que es el campo histórico, donde se prepararon a los soldados y se les fue incluyendo en el uso de las armas, porque muchos eran civiles que no tenían idea de cómo usar un arma, y San Martín junto a sus hombres los fueron capacitando, porque lo único y más importante que ofrecieron estos hombres fue la vida. Ofrendaron su vida por la campaña libertadora, por la libertad de los pueblos. A mí me parece que eso es un reconocimiento al pueblo mendocino, porque San Martín va a decir que a Mendoza le debe la independencia de los 3 países, Argentina, Chile y Perú. Él sabía que la zona estratégica para llegar a Chile era por medio de Mendoza, y le va a pedir al director supremo que lo nombren gobernador intendente de Cuyo. Eso fue en 1914. Después él va a hacer toda una campaña de estrategia militar para que se declare la independencia el 9 de julio de 1816. Ahí va a enviar a 2 representantes de Mendoza, que va a ser el doctor Tomás Godoy Cruz, que también estuvo en Chile, y a Massa. Y les va a decir que sin independencia no podemos cruzar la cordillera, así que les va a pedir que aceleren ese proceso, que se va a terminar dando el 9 de julio de 1816. Él va a emprender los primeros días de enero de 1917 la campaña libertadora, y ya conocemos la historia de la actuación que se fue desarrollando a lo largo del territorio chileno para sacar a los realistas. Hay un tema, Jesús, José Andrés, estimados televidentes,
que también es importante destacarlo a colación. El tema de la fraternidad, de la hermandad, de la necesidad de estos pueblos de mantenerse unidos. Porque San Martín, visionario, vio claramente que si no se libertaba Chile, iba a tener siempre la amenaza. Iba a tener siempre la amenaza española. Y Chile también estaba convencido de eso. Entonces, ese trabajo que se dio, que tal como tú dices, podemos situarlo después del desastre de Rancagua en Chile, entre 1914 y 1917, como tú muy bien lo dijiste, fue un trabajo de esos años en que participaron muchas personas. Y participaron muchos desconocidos. Aquí tenemos en los Andes, por ejemplo, una mártira que era monasterio, que prestó mucha ayuda, llevando información a uno de los lados de la cordillera, para lograr confrontar este ejército y crear esta fuerza tan grande que también tuvo la estrategia de dividir San Martín en dos avanzadas, por los Patos y por Uspallata, que también es un mérito estratégico. Bueno, San Martín era de formación militar. O'Higgins no tenía formación militar, pero también indudablemente aportó tremendamente y unidos esos dos pensamientos, indudablemente pudieron cumplir el sueño de libertar a Chile, Argentina, con la ayuda argentina, y después, dicho sea de paso, después libertar a Perú, y ahí se cierra todo un círculo de libertar a estos tres países, que era importante que así sucediera. Tengo entendido, Jesús, que en el tema, porque San Martín tiene que haber recibido mucha ayuda, y probablemente no sea ayuda de las dos partes, del lado chileno y allá, pero fue el presidente argentino Pueyrredón, tengo entendido, que fue el que les prestó muchísima ayuda, porque eran como medios compinches, medios como amigos. El director supremo se usaba en ese entonces, el cargo era director supremo, y hay cartas donde sí, San Martín le pide bayonetas, le pide uniformes, tela para los uniformes, que alimentos, que armamento. Y Pueyrredón le responde: coronel, me van a fusilar a mí de todo lo que me pide. Y San Martín le responde: no se preocupe, dice, si es necesario andaremos en pelota como nuestros hermanos los indios. Es decir, que él la campaña libertadora la iba a realizar con el recurso que tuviera. Sí. No le iba a importar si conseguía telas o no. Él estaba confiado de cruzar la cordillera. Y es importante también traer a colación la figura de O'Higgins, porque muchos oficiales, la plana mayor de San Martín, desconfiaba de O'Higgins, y San Martín más de una vez le confió el mando del ejército de los Andes. Decían, ¿cómo puede ser que se lo pasa a él, a este que ha estado en Chile, que no sabemos bien qué es lo que busca, las aspiraciones que tiene? Y San Martín confiaba ciegamente en O'Higgins. Eso también me parece que es un lazo de fraternidad único. Sí, sí, así es. No, es interesante cuando hay temas también que tienen que ver con los preparativos. Hay una especie de romanticismo que nos narran algunos cronistas en la Navidad previa, la Navidad de 1816, la Navidad previa a la expedición ya, que se reúnen todos los patriotas prácticamente, en absoluto secreto, obviamente, porque a los españoles lo tenían totalmente convencido que entraban por el planchón. Eso es lo que mandaban a decir, por allá, para que se filtrara. Y estaba totalmente secreta la entrada, que por eso fue la victoria también, porque fue sorpresa. Y se preparan en esa cena que se comenta en una familia Ferrari, a lo mejor tú tenés más antecedentes, pero vamos a conversar, yo creo, las visiones que hay de ambas partes. Y ahí San Martín, en esa fiesta de Navidad del año previo al traspasar con el ejército la cordillera, hace una petición, dice, lo que le falta al ejército, me gustaría tener para este ejército una bandera, un emblema, para pasar con el emblema patrio. Y tres damas, las patricias mendocinas que le llaman, se ofrecieron a hacer la bandera. En esa trilogía de damas había una chilena, Dorosita le decían, Ferrari, Dorosita Prat, y se ofrecieron para hacer la bandera. Salieron tan a menos de 2 meses de la gesta, y tenían que tener la bandera. Salieron al comercio mendocino, que no me lo imagino, Jesús, en esa época, ha sido muy precario, muy incipiente, a comprar los géneros. Y lo encontraron el azul un poquito más intenso que le gustaba a San Martín. Encontraron otro azul con la ayuda de la señora del presidente, la primera director supremo del presidente. Encontraron el azul que a él le parecía y se dieron la tarea de hacer la bandera. Y aquí viene la parte que hay 2 versiones. Siempre en la historia de repente se encuentran 2 versiones, hay que confrontar la cual tenga más
fuente más fidedigna, La realidad. la realidad. Y se toparon con el tema de hacer el óvalo de la bandera argentina. Había que hacerlo. Entonces, a una de las damas se le ocurrió una bandeja. Bueno, le dicen que es de plata. Yo no sé si era de plata, de cobre o otro material, pero le dice que la bandeja era de plata en forma de ola. La pusieron sobre el paño de la bandera y ahí hicieron el trazado para bordar, y que fue la dama chilena, que era de Valparaíso, la que bordó ¿cómo se llama? La bandera del Ejército Libertador y también la franja de San Martín. En el año 2012, si mal no recuerdo, se inauguró un nuevo sitio para ubicar la bandera del Ejército de los Andes. Antes estaba en la sala del gobernador, cuarto piso de Casa de Gobierno, y en el 2012 se inaugura el Memorial de la Bandera, que es un museo especial que está frente a la Casa de Gobierno. Y a partir de ese año se empezaron a hacer nuevas investigaciones para saber bien el origen de la bandera del Ejército de los Andes. Y el profesor Esteban Fontana va a encontrar documentación del colegio de la Compañía de María, antiguamente era el colegio de las monjas de la Buena Enseñanza, donde aparece una carta que San Martín agradece al haber confeccionado la bandera de los Andes. Posiblemente, sí, las mujeres colaboraron, las patricias mendocinas colaboraron con la compra del género y donaron las joyas necesarias para embellecer la bandera, pero quienes realmente sabían bordar y habían sido las maestras de estas mujeres en su juventud eran las monjas de la Buena Enseñanza. Pero bueno, Ahí están los divergentes. Bien, la historia da para mucho, son muchas las versiones. Yo voy a contar una experiencia personal. Hace ya algunos años atrás fuimos a Mendoza y tomamos un tour y nos llevan al Cerro La Gloria, donde hay un monumento donde están las alegorías de todas estas cosas. Y la persona que hacía de guía turística dijo que las patricias mendocinas habían juntado dinero para financiar al Ejército Libertador. Y lo que ella narró, dando a conocer ahí la simbología de ese monumento, era de que no tenía nada que ver con la bandera, era plata que le habían dado directamente a San Martín para que comprara los alimentos, los pertrechos y todo lo necesario para el cruce del ejército. Entonces la pregunta que yo me hago, bueno, ¿hicieron la bandera o financiaron el paso del ejército las patricias mendocinas? Bueno, es que es interesante, por eso digo, la historia siempre, nos vemos enfrentados los historiadores de repente ante esta situación. Pero uno tiende a encontrar la lógica de las cosas, o sea, verla por el lado más lógico. De partida, el apoyo que pueden haber dado las ciudadanas mendocinas económicamente al ejército era muy poco. Necesitaba mucho dinero. Le dieron por cosas menores, porque era mucho el recurso era impresionante. No podemos imaginar siquiera la cantidad de dinero que se la da el gobierno. Porque era crear un ejército con 5.000 hombres, era cosa seria, de la nada. San Martín empezó a cobrar impuestos, fomentó la minería, pero al fomentar la minería lo hace para generar recursos para la provincia. Y recientemente apareció un libro que se llama Las familias enemistadas de San Martín, donde vivían en Mendoza familias que apoyaban la causa realista, la causa española. San Martín les va a terminar confiscando los bienes y las cosechas. Sí, porque necesitaba fondos para solventar al Ejército de los Andes. Posiblemente sí, las mujeres colaboraron, eso no cabe duda, pero no alcanzaba a donar anillos de oro y joyas. Necesitaba muchos más fondos. Pero tú tocas un tema que también no es menos relevante, el tema de que se está formando el ejército y todavía hay gente que apoya a los españoles, que no quieren las libertades de su república, lo que vayan a ser su futura república. Entonces también hay un tema que en alguna medida pesa. Y yo me reía con Jesús el otro día, le comentaba, le decía, sí, pues en realidad siempre se ha dicho que las monjitas bordan muy bien y hacen muy buenos dulces. Entonces por eso a lo mejor le atribuyen que las monjitas bordaron. Pero yo también, los testimonios que yo tengo son escritos también, son cartas entre San Martín y esta señora en que dicen al agradecimiento y que la bandera fue hecha en la forma que yo la relaté. Pero la historia es así. Bueno, y en Mendoza hay varios lugares que se asocian obviamente con el paso del ejército y muchos lo conocen solo de nombres, pero a lo mejor tú nos podrías contar Plumerillos. ¿Qué pasó en Plumerillos? En el campo histórico del Plumerillo se va a formar al Ejército de los Andes. Ahí los hombres van a hacer las prácticas de instrucción militar,
se los va a capacitar para luchar cuerpo a cuerpo, combate. San Martín va a cambiar también las técnicas de combate, porque antes el arma se tenía que cargar con una especie de palito para empujar la pólvora, y él va a inventar como una especie de caramelo donde va a volcar mucho más rápido la pólvora y va a permitir disparar de una forma más rápida. Eso es un avance. También al luchar cuerpo a cuerpo con armas, con sables, y cerca del campo histórico vamos a tener a Fray Luis Beltrán, un religioso que se va a encargar de preparar la pólvora y todos los cañones para la lucha y para la batalla. También tenemos un lugar emblemático que va a ser la antigua iglesia de San Francisco, donde San Martín le va a ofrecer a la Virgen del Carmen de Cuyo su bastón de mando, que en la actualidad se conserva en la nueva iglesia, porque la anterior se cayó por el terremoto de 1861. Cuando se produce el terremoto, esta imagen no se rompe, no se cae ni nada, y los vecinos la recuperan y la llevan a la nueva ciudad. También un sitio emblemático va a ser la biblioteca, que en ese momento no llevaba el nombre de San Martín, pero fue gracias a la gestión de San Martín como gobernador que se va a abrir y que va a permitir tener libros, porque a él le importaba la cultura de los pueblos. La mejor arma que una persona puede tener son libros para aprender y capacitarse. La Alameda para pasear. En calle Corrientes también vivía él junto a una familia. San Martín no tenía muebles propios, todos se los prestaron los mendocinos, porque él era un hombre muy austero, no gastaba en cosas superfluas. Otro lugar emblemático es el Monumento al Ejército de los Andes, donde es un homenaje que se realizó en 1910 al general San Martín y la campaña libertadora. También tenemos, el Memorial de la Bandera, donde se conserva la bandera original del ejército y 2 banderas realistas, que son trofeos de guerra que se ganaron en batalla. En el departamento de San Martín van a ver que en Mendoza la mitad de las cosas se llaman San Martín, Parque San Martín, pero en el departamento de San Martín tenemos las bóvedas donde él vivió, porque él era un hombre común y corriente que quería tener su huerta y dedicarse a criar animales, pero por los conflictos políticos que había en Argentina no lo pudo realizar. Y algo también importante que hay que destacar en la historia es que en el año 1950, cuando se cumple el centenario de la muerte de San Martín durante el gobierno de Perón, se va a inaugurar el mausoleo donde descansa su hija, su yerno, Mariano Balcarce, y una de las nietas del Libertador, que lo trajeron en 1951 porque hubo un problema técnico en 1950. Y otra de las nietas de San Martín descansan sus restos mortales en Francia. Los franceses la quieren muchísimo a esta mujer porque durante la Primera Guerra Mundial habilitó su casa como hospital de campaña. Seguramente que había aprendido las enseñanzas de su abuelo y no le negó la atención médica a ninguno de los dos bandos. Ahora, en la localidad de Uspallata también se relaciona con el paso del ejército. Sí, todo lo que es la cordillera de los Andes está relacionada con el paso del ejército, y es muy lindo cuando uno viene a Chile ver la cartelería histórica para que la gente valore también lo que es ese sitio. Y si bien ahora uno lo puede transitar en bus, en auto, yo me imagino lo que fue en ese entonces. Y repito, lo más importante que ofrecieron estos hombres fue la vida, por una causa noble como es la independencia de los pueblos. Carlos, tú que eres un investigador innato, ¿qué hay de efectivo de que hay un árbol ahí en el Camino Internacional al llegar a los Andes, donde se dice que San Martín paró ahí con O'Higgins a tomarse un mate? Tú sabes, Ceci, sé esa historia. Yo me río cuando me hacen esas preguntas porque el algarrobo de San Martín, de que tú hablas en el Camino Internacional, como hay un pimiento en Santa María, es parte del mito y de lo que fue, como que hay ese cariño botado también en San Esteban, que nace del ejército. Pero tiene 3 versiones lo del cariño botado. Lo del cariño, sí, yo puedo contar 2 nomás siempre. Yo tengo la tercera. Sí, pero yo no la voy a contar, yo cuento 2 nomás. El tema es verdad, lo que tú dices, está el algarrobo de San Martín, que dicen que ahí se para a descansar o tomar mate con San Martín. Bueno, eso indica también, si bien es cierto en leyenda, puede ser un mito, pero sí está en la memoria
tanto de chilenos y argentinos, esa amistad, esa fraternidad entre estos dos próceres. San Martín vino muchas veces, fueron muchos los viajes. Yo creo que alrededor de 20 viajes se pegó a Chile. Incluso por los últimos viajes se los pegó muy enfermo, porque terminó bastante enfermo nuestros próceres. San Martín también terminó enfermo. Así que no hay tanto testimonio en realidad para el lado chileno como lo hay en Mendoza y Argentina de agradecimiento a su prócer máximo. Aquí lo hay, pero tú te puedes dar cuenta que no es tanto lo que encontramos al lado de Chile. Hay pocos testimonios, no son muchos, hay en Guardia Vieja, en Putaendo. Y bueno, ¿cuáles serían las leyendas del cariño botado? No te gustan las leyendas. Los mitos, ¿cuáles? ¿Por qué se le dice cariño botado? Bueno, también está bien y a colación que lo saque porque está relacionada también con el tema del Ejército Libertador. Cuando se supo en Chile la noticia que el ejército venía, en San Esteban, lo que era San Esteban, se le preparó un agasajo al ejército, a la columna de O'Higgins, perdón, a la columna de la acera, que era la que pasaba por aquí. Y la gente del sector le preparó un banquete, una especie de banquete, no podemos decir banquete, una comida con esas al antiguo, pero con un chanchito, unos corderitos. Una atención. Pero una atención así buena, con altos invitados y la gente del sector, para agasajarlos después del viaje a la cordillera y antes que se fueran a la ¿cómo se llama? A la batalla de Chacabuco. Y sucedió que el general San Martín les dio instrucciones, les cambió la ruta, que no pasaran por el lado de San Esteban y lo hicieran por otra ruta. Entonces, Putaendo. No, pues Putaendo pasó el otro, pasó O'Higgins con San Martín. Le cambió la ruta y el cariño quedó botado. O sea, quedó el cariño ahí, o sea, no puede. Sí, se entiende. Por eso le pusieron cariño botado. ¿Y cuál sería la segunda? La segunda, tú quieres contar la tercera. La segunda versión es más romántica, es romántica. Es bueno que se le ponga romanticismo también a la historia, en este caso a las leyendas. Es conocido las andanzas de Rodríguez, de Manuel Rodríguez. Son conocidas las andanzas de Manuel Rodríguez en la historia de Chile. No sé si ustedes la han escuchado ya. No, dicen que era medio mujeriego y también muy hábil, muy astuto, hacía de espía, engañaba a los españoles, se disfrazaba de cura, hacía mil cosas, pero prestó una ayuda tremenda como espía y como agente para la travesía de la cordillera del Ejército Libertador. Y este patriota, Manuel Rodríguez, tenía su amante, su querida en San Esteban, este sector que se llama ahora Cariño Botado. Y dice que la pasaba a ver siempre, cuando podía. Y como asesinaron a San Martín en Tiltil, a Rodríguez en Tiltil, el cariño quedó botado. Cariño, pero Cariño era la niña que no sé qué era. Cariño se llamaba la niña que él visitaba ahí en ese sector de la comuna de San Esteban en Los Andes. Son leyendas que la gente las conoce mucho, ¿eh? Y le hace mucho sentido. Lo malo está cuando estas leyendas las hacen aparecer como historia. Se la cuentan como que fue una historia real. No, es una leyenda. Bueno, y ¿Cuál es la tercera? No, la tercera es un poco parecida pero no es lo mismo. Se hablaba de que en aquellos años, en ese sector de San Esteban, había muchas quintas de recreo, muchas casas muy alegres, y que la gente iba para allá porque ya siempre el cariño estaba botado. Iban a consumir alcohol, iban a juntarse con niñas a las quintas de recreo de aquel tiempo. Entonces, todos empezaron a decir, vamos al cariño, que el cariño está botado. Que no tiene nada que ver con el ejército, por lo demás. ¿Pero te gusta esa leyenda? No, cualquiera. Bueno, puedo aportar una leyenda sobre la bandera del Ejército de los Andes. Después de la campaña libertadora, la bandera de los Andes se la lleva a Mendoza y se la va a guardar en la Casa de Gobierno. Durante la década de 1850 va a haber un enfrentamiento de los Colorados, que se llama, y se pierde la bandera del Ejército de los Andes. Un comerciante, Elías Godoy Palma, que viajaba mucho a Chile, dice que estando en Chile, yo me imagino que fue acá en los Andes, dice que una noche se acuesta a dormir y en el colchón sentía algo extraño. Abre ese colchón y estaba guardada la bandera del Ejército de los Andes junto a las dos banderas realistas que tenemos en la provincia actualmente. Se las pide al dueño de casa, el dueño de casa no se las quiere devolver, y entonces él, cuando vuelve a Mendoza, habla con el gobernador, que era Arístides Villanueva, que ahora cuando visite Mendoza hay una calle muy conocida en la ciudad,
y el gobernador le pasa, no recuerdo si 500 pesos bolivianos para que recupere esa bandera. ¿Qué es lo que va a hacer Godoy Palma? Vuelve a Chile, organiza una guitarreada, chicha de por medio, y en plena fiesta, jolgorio, agarra las banderas del colchón, que las saca y se las lleva a Mendoza. Esa es una de las leyendas que existen, pero la realidad es que posiblemente las banderas las tenía guardadas el celador de la Casa de Gobierno en un armario, y le dio una plata. Y sí es cierto que Godoy Palma se fue a vivir a Bahía Blanca, hizo construir un chalet y plantó viñas, pero no tuvo buenos resultados. Posiblemente se gastó la plata que le dio el gobierno para recuperar las banderas. Se dice que el descendiente padre de Gabriela Mistral tiene descendiente de origen de mendocino, por la familia Godoy. Los Godoy en Mendoza son todos Godoy casi. Sí. Tomás Godoy Cruz también vivió un tiempo en Chile y acaba de aprender sobre el cultivo del gusano tener gusanos de seda. Va a abrir una fábrica en Mendoza y no funcionó porque se lo comió un bicho de las moras. Bueno, y también se habla de que el Ejército Libertador, bueno, eso debe ser, es una realidad, no es que debe ser, es una... acampó en Curimón, sí, donde está actualmente el templo ahí, e incluso en algún momento hubo un museo histórico con algunos carruajes, con vestimenta, con uniformes de la época. En este momento ese museo, el Museo de Curimón, de la iglesia de Curimón, está declarado insalubre porque con un terremoto se vino abajo y están haciéndose las diligencias necesarias para lograr los recursos y volver a restaurarlo. Pero ahí es una de las partes históricas donde yo creo que con mayor claridad se recuerda en esta zona el paso del Ejército Libertador. Lo que tú dices es cierto y eso también lo indica. Hay una cosa que se nos escapó también destacar, pero dentro de los tantos cosas destacamos el esfuerzo que hizo el Ejército el Libertador y sus líderes principalmente. ¿Cómo sincronizaron la campaña? Sí. Es increíble cómo sincronizaron casi el minuto donde tenían que juntarse para juntarse las fuerzas, porque entraron por dos partes, por dos pasos, y tenían que juntarse en un lugar determinado. Y bueno, ahí está un poco cerca del Museo de Curimón para el combate de la batalla de Chacabuco, pero salió como un relojito. Todo milimétricamente preparado. Muy bien. Así yo creo que estamos llegando al término de este nuevo capítulo de este programa de historia, de integración, de anécdotas entre Chile y Argentina, pero más que entre Chile y Argentina, porque sería muy ambicioso decir entre estos países, sino que entre los Andes y Mendoza. Estamos hablando de esta integración, de todo lo que nos une con nuestros hermanos argentinos y lo que une a los argentinos con los hermanos chilenos. Y para eso contamos con la presencia de los historiadores Carlos Tapia Canelo y Jesús Marcelo Morales. Agradecemos la altísima sintonía que están logrando estos programas, tanto en los Andes, en Chile, a través de la red de las pantallas que tiene BTV, por Sapin, Mundo, GTD, Movistar, BTR, Telefónica del Sur. Así que, una vez más, gracias a quienes nos siguen semana a semana para recordar, para conocer parte de esta historia. Una vez más, el agradecimiento para Jesús Marcelo Morales, para Carlos Tapia Canelo y la invitación para la próxima semana a un nuevo programa de este ciclo de integración. Muchas gracias.